Buenos días, mi nombre es Fede de Luna, soy especialista en transferencia tecnológica aquí en Itene y he sido recién nombrado innoagente en logística y transformación digital por la Agencia Valenciana de Innovación. Primero de todo, quería daros la bienvenida a esta sesión online en Itene que hemos titulado Itene Tech Transfer. Durante la siguiente hora y media profundizaremos en conocer cómo el uso de los agentes de inteligencia artificial, que tan de moda están ahora, están mejorando ya la gestión operativa en las empresas que los implantan. A través de aplicaciones prácticas reales, explicaremos cómo, a partir de los datos de vuestras propias empresas, vuestras fábricas, vuestros procesos logísticos, incluso los flujos administrativos, con ello haremos un correcto tratamiento de los mismos y, por último, esos agentes de IA que vamos a explicar en la sesión de hoy están transformando la forma en la que tomáis decisiones para hacerlas de forma más dirigida, ganando eficiencia y ahorrando en costes. Recuerdo que la sesión tendrá, como he dicho, hora y media de duración. Proponemos un turno de preguntas que serán respondidas al finalizar las ponencias y si alguien necesitara que os enviáramos la grabación, solo tenéis que pedírnosla al email que veis en pantalla, eventos@itene.com, así como lanzarnos cualquier cuestión que os surja después de la finalización de esta sesión, que seguro que os hace pensar. La jornada de hoy la hemos dividido en 5 apartados, además del espacio de bienvenida y el turno de preguntas finales. Comenzaremos con una introducción para entender cómo la automatización nos acerca a la inteligencia. Seguiremos explicando más a fondo cómo el IoT y otras tecnologías de captación de datos nos ayudan a escuchar a nuestros procesos fabriles, monitorizarlos. Pasaremos a explicar casos de éxito de automatización de procesos. Más tarde mostraremos más casos de éxito, esta vez aplicando IA generativa. Y para terminar, os dejaremos unos consejos, unas conclusiones para seguir, para que consigáis una implantación exitosa en este tipo de tecnologías. Para todos aquellos que no conozcan Itene, permitidme que haga una breve introducción del centro. Itene es el Instituto Tecnológico del Embalaje, el Transporte y la Logística. Está ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna. Disponemos de más de 12.000 metros distribuidos en 2 edificios. Gracias a la ampliación del edificio principal, disponemos de un espacio que llamamos Itene InnoLab, donde realizamos multitud de eventos presenciales y donde os animamos a asistir en el año que empieza. Y además, desde 2023 disponemos de un segundo edificio que se llama Itene Scale Up, donde se alojan los laboratorios y las plantas de preescalado industrial. Itene lleva ya más de 30 años desarrollando soluciones y transfiriendo tecnología a las empresas. Principalmente lo hacemos a través de proyectos de I+D y de innovación. Aunque Itene tiene sede en Paterna, en la Comunidad Valenciana, colabora con empresas repartidas por toda España, toda Europa y tiene clientes en todos los continentes. Muchos de los proyectos tienen alcance regional por nuestra ubicación y nacional, aunque también, como podéis ver en el mapa, participamos en multitud de proyectos europeos. Como dato importante, solo durante el año pasado Itene colaboró con más de 1.000 empresas. Los proyectos de I+D suponen el 85% de nuestros ingresos y estamos a unos días de cerrar el 2025 superando la cifra de 15 millones. En Itene trabajamos 4 grandes áreas de trabajo. Todo lo relacionado con materiales, tecnologías que mejoren la economía circular, seguridad y diseño de envases y embalajes, la seguridad y la monitorización industrial y, por último, en la que nos vamos a centrar hoy, la parte de logística, transporte y transformación digital, que aplica además también a entornos fabriles y de flujos de negocio. Itene trabaja con clientes de multitud, o sea, de muy variados sectores. En materias tan transversales como la que nos ocupa hoy, la de la transformación digital, pues prácticamente aplica a todos. El uso de tecnologías digitales avanzadas impactan positivamente a todas las empresas que deciden acometerlo. Pero será vital, como explicarán mis compañeros a lo largo de la jornada, tener una serie de consideraciones clave para que estos proyectos de transformación digital acaben satisfactoriamente implantados. La gerencia de logística, transporte y transformación digital tiene diferentes líneas de trabajo diferenciadas, que de forma individual o combinadas ofrecen soluciones para la gestión de procesos logísticos y cadenas de suministro. Tenemos mucho know-how y expertise en optimización de procesos logísticos y de las cadenas de suministro. Este conocimiento son los cimientos para cualquiera de las soluciones y proyectos que llevamos a cabo. Podemos ayudaros con el desarrollo de soluciones conectadas que resuelvan retos que tenéis ya en vuestras cadenas de suministro o bien en redes de distribución,
rutas de transporte o gestiones logísticas, tanto internas, logísticas inversas. También tenemos capacidad de simulación, predicción y modelización, gracias a herramientas de toma de decisiones avanzadas. Con ellas somos capaces de reproducir procesos logísticos y productivos. Disponemos de expertos en IA y otras tecnologías avanzadas, y hoy vas a conocer a 2 de ellos. Y también trabajamos con tecnologías que nos acercan a una movilidad y logística urbana mucho más sostenible. No voy a robar más tiempo, solo me queda presentaros a los 2 ponentes de la jornada de hoy. Comenzará Jesús Marcos, que es experto técnico especializado en sistemas de control y diseño eléctrico, además de ser ingeniero industrial y científico de datos. Él se encargará de dirigir la primera parte de la sesión y más tarde conoceréis también a Guillermo López, que es científico de datos y especialista en inteligencia artificial. Él os va a mostrar ejemplos reales y casos de éxito de automatización y de uso de agentes de IA para que podáis ver su potencia. Espero que lo disfrutéis y nada, os animo a que durante la jornada incluso intentéis extrapolar todo lo que os va a contar a vuestras empresas y así vayáis emprendiendo el camino de la transformación digital. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jesús Marcos y vamos a comenzar la introducción de esta Transfer Tech, ¿vale? Cuyo nombre pues, va a ser de la automatización a la inteligencia, ¿vale? De este primer apartado. Entonces, bueno, estamos en un proceso de cambio continuo. Desde hace unos 10 años estamos inmersos en lo que sería la industria 4.0. Es una industria que se basa sobre todo en la mejora que hubo en torno al dato, ¿vale? Hubo una mejora en lo que fueron redes de comunicación, en la que se nos permitía comunicar cada vez más cantidad de datos y mucho más rápidos, mucho más pesados, ¿vale? También hubieron mejoras en las tecnologías de almacenamiento, en la cual se nos permitían acumular una cantidad mucho más ingente de datos, ¿vale? Ya podíamos pasar de almacenar simplemente los datos de una máquina a almacenar los datos de una fábrica entera, ¿vale? Y en mucho tiempo, ¿vale? Estos datos podrían ser almacenados en formatos físicos o en formatos virtuales, aprovechando las mejoras tecnológicas de servidores en línea. ¿Vale? Luego también hubo una mejora bastante grande en todo lo referente al tema de Machine Learning, tanto para desarrollar aplicaciones predictivas o clasificatorias, ¿vale? Utilizando todos esos datos que se estaban captando. También podríamos hablar de el crecimiento o la aparición de los gemelos digitales, ¿vale? Capaces de simular entornos reales de nuestras fábricas. Incluso hablar de fábricas inteligentes, fábricas que están ya totalmente conectadas y mandaban un montón de información. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos pensar que durante estos últimos años hemos mejorado la automatización, la eficiencia y la producción, pero estamos ahora mismo ante una nueva etapa. Una nueva etapa en la que ya no nos prima tanto la velocidad, sino dar un poquito más de sentido, de comprensión y conexión humana con esos datos que estamos recabando. Así pues, podemos decir que la industria 4.0 aumentó los términos de producción, disminuyendo los errores que se cometían y nos proporcionaba mucha más información. Pero surgen dudas y surgen preguntas tales como ¿cómo podemos hacer la producción más humana? ¿Cómo podemos usar la tecnología no para sustituirnos, sino para potenciarnos? ¿Cómo podemos crear soluciones que acompañen a las personas, que no nos compliquen las tareas cotidianas del día a día? Entonces, para eso nace lo que hoy en día llamamos la industria 5.0, ¿vale? Su finalidad sería pretender devolver ese toque humano, ¿vale? Al proceso de producción,
sistemas más personalizables, más sostenibles y humanizados, ¿vale? Sobre todo porque se le aporta a la tecnología valores que ella misma, por sí misma, no posee, tales como pueden ser la creatividad, la capacidad de improvisar o la flexibilidad. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, que sería la colaboración humano-máquina, ¿vale? Que es lo que define totalmente la industria 5.0. Es una simbiosis entre tecnología y las personas, en la cual la tecnología cuida de estas personas y colabora con ellas y les ayuda para ayudarles a entender y anticipar las decisiones, siempre con criterio, de una manera fácil y entendible. ¿Vale? Al final nos ayuda a tomar decisiones mucho más rápidas, con mucha más información y nos evita realizar tareas repetitivas, que al final son tareas que no aportan valor a nuestra industria. Al final ya no se trata de producir más, se trata de producir mejor. ¿Vale? Al final la fábrica del futuro no es solo más rápida, es más inteligente, es más conectada y es más humana. Muchas veces, cuando hablamos de grandes conceptos como Industria 5.0, nos cuesta imaginar qué problemas concretos se resuelven. La realidad es que cualquier persona que trabaje en una fábrica podría reconocer cualquiera de estos 6 retos que aparecen aquí en pantalla, ¿vale? Por ejemplo, datos anotados a manos, que provocan errores de transcripción y pérdida de tiempo. Si un proceso al final tuviera muchas variables, es imposible que una persona sea capaz de anotar en un mismo instante de tiempo varias medidas de presión y de temperatura a la vez. ¿Vale? Esto nos lleva a cometer errores, a tener falta de coherencia en los datos y mucha pérdida de tiempo por parte de los operarios. También tenemos decisiones lentas. ¿Por qué? Porque los datos no llegan o llegan muy tarde. Y esto lo que pasa, lo que conlleva es que cuanto más tiempo pasa la toma de una decisión, ¿vale? Mucho más caro va a ser el resultado. También tenemos falta de trazabilidad. Es difícil saber qué pasó y cuándo pasó. En una línea de montaje tenemos que saber cuándo y dónde y qué problemas se tuvieron con las piezas que se manufacturaron, ¿vale? Y en sistemas continuos, toda la información a lo largo del proceso puede ser vital, ¿vale? Para saber cómo se ha desarrollado el mismo. Puede ser que no tengamos alertas y si no tenemos alertas no vamos a detectar los problemas. Estos se van a detectar muy a la postre. También tenemos dependencias de personas clave, ¿vale? Esto supone un riesgo operativo importante porque cuando solo una persona entiende un proceso, la continuidad está en peligro. Y también tenemos sistemas desconectados, falta de visión global. Podemos tener máquinas o incluso fábricas que no comparten su información y al final esa información que ellas tienen no se muestran a nadie. Al final la industria 5.0 no viene a reemplazar lo que ya existe, sino a resolver estos cuellos de botella, integrando la tecnología y las personas de una forma inteligente. Los pilares de esta industria 5.0 serían el Internet de las cosas, el IoT y la inteligencia artificial. Al final la fábrica no solo se conecta, sino que toma decisiones inteligentes. A diferencia de la industria 4.0, no hablamos solo de la automatización, sino que hablamos de la colaboración entre la tecnología y las personas. En el Internet de las cosas, en el IoT, instalamos sensores que suelen tener una conectividad integrada, ¿vale? Con esto conseguimos que una fábrica sienta cada proceso, cada máquina, cada línea, cada variable es monitorizada en tiempo real. Con esto podemos conseguir realizar tareas de mantenimiento predictivo, en la cual poder anticiparnos a los fallos por las lecturas que estamos recibiendo. Podemos hacer supervisión del estado de las máquinas. Más bien podemos observar si hay desgaste o si están funcionando las líneas fuera de parámetros. Podemos optimizar el rendimiento y ver cómo se comporta cada parte del proceso. Al final paramos de reaccionar ante una avería y podemos intentar predecir cuándo ocurrirá. Esto nos reduce costes, nos evita paradas y mejora la eficiencia. Con la inteligencia artificial podemos procesar toda esa información que hemos captado de los sensores. ¿Y para qué? Pues para detectar anomalías, sobre todo antes de que éstas realmente se conviertan en problemas. Para priorizar decisiones, la inteligencia artificial nos puede ayudar a determinar qué tarea puede ser más urgente y qué tarea puede esperar. Ajustar parámetros automáticamente y optimizar la producción. Al final, todo esto de forma sostenible y colaborativa no va a sustituir a las personas, sino va a darles herramientas para que tomen mejores decisiones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos en nuestra industria un motor que tiene alojado un sensor capaz de medir vibraciones.
podríamos detectar si ese motor, por las vibraciones que tiene, va a empezar a fallar. La IoT nos daría esos datos diciendo este motor está posiblemente cerca de final de su vida útil o tiene una pequeña avería. La inteligencia artificial nos ayudaría a pensar qué momento puede ser el más óptimo para poder realizar ese cambio sin perder la productividad de nuestras empresas, ¿vale? Al final, el IoT nos da la información y la IA nos da la comprensión. Juntas convierten una fábrica tradicional en una fábrica inteligente, capaz de anticiparse, de adaptarse y de colaborar con las personas. Bien, al final, la digitalización es el primer paso para introducir la industria 5.0, ¿vale? Al final esto ya no es un extra, es un habilitador fundamental para la competitividad. Sin digitalización no podemos hablar ni del Internet de las cosas, ni de la inteligencia artificial, ni de la trazabilidad real. En este sentido, la misión de ITENE es clave en este proceso, especialmente en los sectores del embalaje, del transporte y de la logística. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos se alinean con principios de la industria 5.0, la sostenibilidad, la eficiencia y el enfoque humano. Estamos trabajando en nuevos materiales sostenibles para reducir el impacto ambiental, en estrategias de reciclabilidad que faciliten la economía circular, en mejorar modelos logísticos haciéndolos mucho más eficientes, reduciendo los costes y las emisiones. Para ITENE no es solo tecnología, es un motor de cambio. Permite integrar sistemas avanzados para mejorar la eficiencia y la trazabilidad en toda la cadena de suministro. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que los operarios trabajen con menos incertidumbre, que los técnicos tomen decisiones basadas en datos fiables y que los managers tengan una visión global del proceso, poniendo el foco en el valor humano, facilitando el trabajo a todos los integrantes de la cadena. En resumen, aportamos lo que las empresas necesitan para avanzar hacia un modelo industrial más inteligente, más sostenible y, sobre todo, más humano. Bien, vamos a pasar al segundo punto, ¿vale? El segundo punto es referente a lo que sería el Internet de las cosas en nuestras fábricas, ¿vale? Y el título pues, es de fábricas mudas a fábricas que hablan. Bien, vamos a empezar hablando sobre lo que sería el Internet de las cosas industrial, ¿vale? Lo que se conoce como IoT, y al final lo que trata es de transformar una fábrica que antes funcionaba a ciegas en una fábrica que habla. Que nos informa de lo que ocurre en tiempo real y nos ayuda a tomar decisiones. Al final, no es simplemente poner sensores. Tenemos que pensar, para poder comenzar hablando de esto, en pensar en la captura automática de los datos, ¿vale? Normalmente, los sensores ya los tenemos distribuidos en planta. A lo mejor hay que poner muy pocos adicionales, ¿de acuerdo? El problema está en que su información no sale de ellos. Entonces, es importante y es vital liberar esos datos hacia un sistema central donde se almacenen de forma segura y estructurada. Si hacemos esto, los datos van a comenzar valor, porque no van a depender de las personas, no va a haber riesgo de pérdidas y van a ser visibles desde cualquier sitio. Para implementar básicamente un sistema IoT se debería de pasar por los 4 pasos que vemos en pantalla. El primero sería capturar los datos sin intervención humana, ¿vale? Y evitar a toda costa el papel y transcribir los datos, ¿vale? El segundo punto sería guardar los datos en una base de datos digital. Almacenaríamos esos datos en un repositorio que permitiría históricos, comparativas, trazabilidad. Luego tendríamos que visualizar esos datos de forma clara, mediante paneles que nos muestren gráficas, tendencias, alertas, que sean comprensibles para todo el mundo que los pueda visualizar. Y por último, generar inteligencia a partir de esos datos. Generar alertas ante desviaciones o poder ver patrones que antes no eran visibles. El objetivo, sobre todo, es pasar de tener máquinas trabajando a tener máquinas informando. Vamos a hablar un poquito de lo que sería una arquitectura IoT, ¿vale? En nuestra fábrica. Para mí, la arquitectura IoT debería de constar de 4 más 1 pilares, ¿vale?
La sensórica, por un lado, la conectividad por otro, lo que sería la gestión y el almacenamiento sería el tercer pilar, y la cuarta, la plataforma de visualización. Como he dicho, serían 4 más 1 pilares, porque siempre deberíamos de tener presente la ciberseguridad en todo el recorrido de nuestra arquitectura, ¿vale? Bien, vamos a empezar por los sensores y los actuadores. Sensores tenemos de muchas clases, ¿vale? Tenemos sensores que nos pueden medir vibraciones, pues como he comentado antes, para poder ver si un motor o un eje o una superficie puede estar teniendo vibraciones que no deberían de ser normales, ¿vale? Podemos tener presostatos dispuestos en las líneas, sensores de temperatura para medir las temperaturas de un proceso continuo o discontinuo, ¿vale? Podríamos tener también caudalímetros, sensores de distancia. Podemos trabajar con cámaras que nos permitan visualizar desperfectos en piezas o cámaras que nos permitan leer un código identificativo de piezas, tal como un data matrix o un código de barras, ¿vale? Para poder tener una trazabilidad de cuándo ha pasado por ahí. Podemos tener cámaras de visión normales, pues para detectar el tránsito de personas o el tránsito de carretillas por nuestras fábricas, ¿vale? Toda esta información suele recabar en un PLC, normalmente, un PLC que se encarga de gestionar esos datos, ¿vale? Y gestiona, lee y actúa sobre los actuadores propiamente dichos, ¿vale? Que podrían ser electrocilindros, podrían ser elementos mecánicos, podrían ser robots, pinzas, lo que sea. PLCs pueden haber muchos y pueden haber muchas clases de conectividad distintas, ¿vale? Para enlazar tanto esos elementos sensores con la unidad de control que sería el PLC. Tendríamos también la pata de la conectividad. La conectividad, en este sentido, tendría que ser del elemento principal de control, en este caso el PLC, con el sitio donde se vayan a almacenar los datos. Puede ser un servidor local o una nube, o la nube propiamente dicha, ¿vale? Entonces, esa conectividad tendremos que estudiar, si nos interesa, pues hacerlo pues por una red de Ethernet industrial, puede ser hecha por Profinet, puede estar hecha por comunicación Modbus o por comunicación OPC-UA, ¿vale? Podemos utilizar un Wi-Fi si tenemos instalado y tenemos planteado nuestro sistema en nuestra fábrica con un Wi-Fi industrial propio, o incluso para equipos que sean móviles o pueden estar en zonas remotas, podemos pensar en añadir comunicación por 4G o 5G a través de una tarjeta SIM. Bien, al final la conectividad lo que va a tratar es sobre el transporte de la información, ¿vale? Y lo más importante es conseguir que esta información llegue sin retrasos y sin afectar a las máquinas. Vale. La tercera pata que habíamos comentado era la gestión y el almacenamiento de datos. Aquí el objetivo es convertir los datos crudos en datos estructurados. Normalmente también con el tiempo grabado de cada dato, el tiempo en el que ha sido registrado, para luego poder ser tratados y poder ser analizados, ¿vale? Al final, estos datos tienen que ir a parar a bases de datos. Para poder conseguir esto podemos utilizar pues ya sean gateways industriales, podemos utilizar servidores locales, ya sean físicos o como he comentado antes en la nube. Podemos, bueno, y a nivel de base de datos podemos utilizar bases de datos pues como SQL, InfluxDB, MongoDB, ¿vale? Bien. Y la cuarta pata de esta arquitectura IoT podrían ser las plataformas de visualización, ¿vale? En las cuales nos permite la interactuación del usuario con los datos. Programas que todos hemos escuchado, el Grafana, el Power BI, o incluso plataformas corporativas hechas con un frontend por una empresa para nosotros, ¿vale? Lo más importante, sobre todo de las plataformas de visualización, es que tienen que cumplir que sea accesible para todos los usuarios desde cualquier sitio, ¿vale? Que sea personalizable, que podamos poner la información que nosotros deseemos, que tenga una gestión de usuarios, dar de alta, baja, nuevos usuarios, que nos permita gestionar las alertas que se estén dando en nuestras fábricas y que nos permita el análisis de los datos de una manera sencilla.
¿vale? Todo esto en las cuatro partes, en las cuatro patas que formarían esta arquitectura IoT, estaría la ciberseguridad, ¿vale? La que nos dotaría de que los datos son seguros, de que no se van a perder, de que nadie los va a llegar a ver si no tienen los permisos suficientes, ¿vale? Al final, si asimiláramos todo esto a una tubería, ¿vale? Si la tubería estuviera bien hecha, si no tuviera ninguna fisura gracias a esa ciberseguridad, los datos fluirían desde el sensor hasta el responsable de producción en cuestión de unos segundos. Y eso cambia por completo la forma de trabajar. Ahora me vais a permitir pues, hablar pues, de un caso de éxito que tuvimos recientemente, ¿vale? En el cual hicimos el registro de datos de un proceso continuo donde antes se hacían manualmente, los llegamos a registrar a una plataforma de visualización, ¿vale? Entonces, bueno, el proceso continuo era un proceso continuo de una reacción que tarda pues, unas 4 horas en llevarse a cabo y que tenía diversas medidas de presión y temperatura que tenían que ser vigiladas durante todo el proceso. Entonces, debido a esto ya os podéis imaginar, ¿no?, los problemas que podían haber. Habían datos anotados a mano, decisiones que llegaban tarde porque cuando se ponían a revisar todos los datos anteriores con lo que había ahora, ya no era el momento de actuar, sino que se había pasado. Era un sistema aislado, no daba nada de información que pudiera alertar absolutamente a nadie. Entonces, se decidió actuar sobre él. Esta instalación pues tenía un autómata, un PLC Siemens S7200, ¿vale? Ese PLC es el cerebro, ¿vale?, del proceso, realmente lleva a cabo toda la gestión del proceso. Para evitar manipularlo, evitar afectar al proceso, lo que se hizo fue crear como una especie de base de datos espejo en el cual se incluyó dentro de su funcionamiento normal el pasar la lectura de todas las variables que a nosotros nos importaban a una DB interna del propio autómata que solamente lo que hacía era reflejar datos, reflejar datos, reflejar datos. Esos datos pasaban a un equipo intermedio, una Raspberry que colocamos con un sistema de comunicación de Node-RED, el cual leía cíclicamente los valores que habían en el PLC, en esa base de datos espejo, ¿vale? Los trataba, validaba y comunicaba esos datos a un servidor virtual en el cual estaba montada una base de datos y un sistema de visualización. En este caso, la base de datos que trabajamos era InfluxDB. InfluxDB nos permite pasar los datos de una forma segura y nos permite trabajar con la adquisición de millones de datos, ¿vale? Y gestionar esos datos y darlos sin ninguna clase de problema. Con el sistema de visualización, que también estaba en el servidor virtual, podíamos ver el proceso en vivo y podíamos estar viendo pues, los KPIs, nos podíamos generar alertas, los gráficos son dinámicos, podemos ver todo aquello que nosotros queríamos. Al final, el operario y el técnico responsable pues, accede a esos datos desde cualquier dispositivo. Cada usuario de esa planta pues tiene su login y su contraseña, ¿vale? Y al final mejora porque todas las decisiones que se toman ahora en esa planta están apoyadas en datos y al final pues eso aumenta la confianza en el proceso, ¿vale? Aquí os paso pues una muestra de la pantalla que se veía, ¿vale? Al final teníamos muchos datos de temperatura, de velocidades del agitador, de presiones, de los pesos, de si estaba o no la máquina en marcha, ¿vale? Al final, la visualización en tiempo real del proceso se podía realizar desde cualquier dispositivo, ¿vale? Cualquier persona podía tener acceso a esa información. Las decisiones ya estaban basadas en evidencias y no en intuición. Ya no habían llamadas ni esperas, se reducía la intuición, aumenta la objetividad a la hora de tomar la decisión. Se evitan discusiones basadas en opiniones sobre el funcionamiento del equipo. Lo que hay es lo que hay. Al final se generan alertas y umbrales configurables de estas desviaciones, permitiendo actuar antes de que el problema se agrave, porque actuar ante desviaciones favorece el éxito y la efectividad. Se pueden llegar a observar patrones que nunca antes se habían visto aparecer, o sea, que nos pueden alertar sobre el desgaste de los equipos, sobre ciclos ineficientes o variaciones por turno, tendencias, etcétera.
Y al final también, pues esto nos permite un análisis histórico para detectar patrones, anomalías o tendencias que antes pasaban desapercibidas. Podemos configurar el tiempo que queremos ver, ¿no?, de esos datos, ¿no? Podemos ajustarlo a minutos o a días, a elección del usuario. Al final, convertir los datos en conocimiento es lo que permite mejorar procesos, anticiparse a problemas y tomar decisiones con seguridad. Bien, pero bueno, aparte de lo que son procesos continuos, tenemos muchos más casos de uso del tema del Internet de las cosas. Por ejemplo, podemos utilizarlo para mantenimiento predictivo. De esta forma vamos a anticipar los fallos antes de que estos ocurran, ¿vale? Para hacerlo, pues podemos meter sensores que sean IoT, que tengan conectividad en equipos críticos, pues como motores, como bombas, como reactores, ¿vale? Recopilando así información como vibración, como temperatura, como el consumo de los mismos, ¿vale? Y analizando esos datos en tiempo real podemos evitar, pues, paradas no planificadas debido a averías y de esta forma, pues, maximizar la disponibilidad. Podemos monitorizar en tiempo real la producción, como en el ejemplo en el que hemos puesto. De esta manera, podemos convertir datos en decisiones. Nos permiten visualizar indicadores como la velocidad, la calidad y la eficiencia en dashboards, ¿vale? Al final, los dispositivos IoT estarán conectados a la producción, ¿vale?, para obtener todos estos datos. Podemos tener gestión inteligente de almacenes, gestión inteligente de almacenes que nos den un control total de la trazabilidad, permitiendo rastrear la ubicación y el estado de los materiales en tiempo real, ¿vale? Mediante la aplicación, por ejemplo, de sensores y dispositivos RFID, por ejemplo, podríamos reducir errores, agilizar la preparación de pedidos y garantizar los inventarios en tiempo real. Podríamos acometer proyectos de optimización energética, proyectos en los que reduciríamos costes y mejoraríamos la sostenibilidad, permitiendo ahorrar el consumo de más que podemos tener en plantas productivas. Esto mediante medidores IoT que puedan detectar picos de consumo, ajustar tarifas y optimizar recursos. De hecho, esta clase de trabajos suelen tener un retorno de la inversión bastante rápido, ¿vale? También tendríamos temas de seguridad y bienestar del operario, protegiendo a las personas y al entorno. Permitiríamos la generación de avisos por las condiciones ambientales, de gases, de ruidos, de vibraciones. Podríamos permitirnos realizar análisis ergonómicos que pudieran prevenir lesiones o incluso la detección de situaciones peligrosas, ¿vale? Esto lo podríamos realizar mediante la adición de sensores ambientales o wearables que permitan alertas tempranas, análisis ergonómicos y prevención de riesgos. Bien, la diferencia entre una fábrica con IoT a una fábrica sin IoT, pues es evidente, ¿vale? Pasamos de reaccionar a anticiparnos. Lo que antes teníamos datos en papel, pues ahora vas a tener datos digitales, datos que van a perdurar, datos que son fiables, datos de los que tenemos constancia de cuándo se han producido, ¿vale? Vamos a mitigar los errores humanos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un registro automático. No se nos va a pasar una hora de apuntar un dato, lo vamos a hacer en el momento que toca, ¿vale? Ya sea segundo a segundo, minuto a minuto. Antes las decisiones eran lentas, ahora no, ahora tenemos alertas en tiempo real que nos pueden abocar a tomar decisiones más rápidas o incluso tenemos mucha información que nos permiten tirar por un camino o por otro conforme vayamos viendo cómo está produciéndose. Y el tema, tareas repetitivas que no nos aportan valor, se van a eliminar, ¿no?, con esta implantación. Ahora vamos a tener tiempo para aportar valor al proceso y a nuestros productos. Bien, al final, la implementación de todas estas tecnologías van a dar una serie de resultados tangibles, ¿vale? Evitar un fallo antes de que ocurra siempre es más barato. Se estabiliza el proceso y se reducen los rechazos. Así vamos a tener en nuestras fábricas una producción estable y sin sorpresas, ¿vale? Al tener menos paradas y más calidad. Vamos a tener decisiones muchísimo más rápidas, ¿vale? Porque como tenemos los datos tomados en tiempo real, actuar va a llevar minutos, no días.
vamos a tener una reducción de errores significativa, porque al eliminar el papel y la transcripción de estos datos, vamos a reducir fallos humanos. Vamos a tener una implicación del equipo bastante grande, ¿vale? Porque al final, ver resultados motiva al personal. Cuando la gente ve que las cosas salen, se compromete mucho más con la mejora continua. Y al final la mejora continua está basada en datos. Aprendemos, ajustamos, evolucionamos. La fábrica evoluciona, la fábrica se optimiza y al final cada decisión se basa en evidencias. Al final los datos ya no se pierden, ahora trabajan para nosotros. Y bueno, pues aquí vamos a finalizar este segundo punto y vamos a dar paso a mi compañero Guillermo, que os va a hablar del siguiente punto. Buenos días. Bueno, para continuar con lo que ha expuesto mi compañero Jesús, voy a introducirme así brevemente. Yo soy Guillermo López, trabajo en la Gerencia de Logística, Movilidad y Transformación Digital. Y os voy a explicar dos puntos en concreto. Primero, lo que serían distintas formas de automatizar pues, los distintos procesos dentro de lo que es la cadena logística. Y luego os voy a presentar 3 casos de uso que hemos realizado aquí dentro de ITEN. Entonces, no me enrollo más y empecemos. Primero de todo, como bien sabemos, digamos que durante la cadena logística, pues nosotros lo identificamos como 3 patas principales. Los elementos que ocurren antes del propio transporte, aquellos elementos que ocurren durante el transporte y luego las cosas que pasan después del transporte. Al final, obviamente, lo que es el transporte, el movimiento de elementos, pues es algo bastante más complejo que simplemente estos 3 pasos. Pero bueno, por simplificarlo un poco. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar 2 posibles casos de uso dentro de cada uno de estos bloques. Primero de todo, antes del transporte, pues empezamos con lo que sería la gestión de pedidos y órdenes de carga. Al final, las órdenes de carga y los pedidos podemos decir que es un poco como la base en la que se basa toda la logística. Entonces, ¿de qué forma podríamos aplicaría dentro de estos procesos? ¿De qué forma lo podríamos automatizar? Básicamente, todos los pedidos, órdenes de carga, solicitudes de carga, suelen llegar en distintos formatos. Pueden llegar en PDFs de un pedido ya estandarizado, pueden llegar en un correo, pueden llegar en un PDF adjuntado a un correo, pueden llegar simplemente un mensaje de WhatsApp. Entonces, al final se pierde mucho tiempo, o el equipo logístico pierde mucho tiempo, digamos, gestionando este tipo de pedidos. ¿Qué ocurre? Lo que se puede hacer es automatizar la ingesta de este tipo de documentos. Al final, los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp, etcétera, contienen información que una persona, un usuario, pues va a utilizar. Entonces, mediante el uso de agentes de inteligencia artificial, lo que podemos hacer es identificar toda esa información de ese pedido y de esa orden de carga y de esta manera pues estructurar toda la información para su posterior subida a los distintos sistemas que tenga cada una de estas empresas. De esta manera, pues podemos evitar erratas por parte del equipo y además les aliviamos de bastante tiempo. Aparte de esto, también encontramos la parte de gestión de ofertas y tarifas, como de los propios presupuestos. Al final, antes de hacer un pedido, obviamente, antes de todo hay un presupuesto, donde pues pongamos el ejemplo que una persona pregunta cuál sería el precio de mandar un palé o un conjunto de palés desde un punto a otro. Al final, los presupuestos suelen ir ligados a un comercial. Siempre suele haber una ida y venida un poco de ya sea correos electrónicos, notificaciones, comunicaciones, entre lo que es el comercial y el propio cliente que está interesado en este movimiento. De esta forma, utilizando inteligencia artificial generativa, podemos identificar, digamos, la idea detrás de ese pedido, es decir, identificar el origen, el destino, distintos elementos y enlazarlo con los propios sistemas que tienen de tarificar o de presupuesto las empresas. De esta manera
podemos calcular automáticamente el precio, digamos, de esa solicitud de pedido que nos han hecho y de esta manera no tener que perder el tiempo de los propios comerciales y que ellos se enfoquen un poco más en lo que es hacer el propio negocio. Luego, durante el transporte, encontramos dos puntos, la gestión de documentación y luego la atención al cliente y el tráfico. En cuanto a la gestión de la documentación, como bien sabemos, durante todo este proceso logístico, al final se mueve muchísima documentación, ya sean albaranes, facturas, documentación del transporte, documentación de los propios conductores, etcétera. Esta documentación muchas veces tiene que estar impresa o la llevan encima. Y lo que ocurre en la gran mayoría de ocasiones es que no existe una gran trazabilidad respecto a este tipo de documentación. ¿De qué forma podemos utilizar la inteligencia artificial para aplicarlo aquí? Pues básicamente existen procesos que podemos enviar toda la documentación y además imprimirla de cara a automatizar los envíos. Por ejemplo, si sabemos que se va a llevar a cabo una carga, pues lanzar un flujo automático donde envíe toda la información relevante o interesante para este pedido a pues, ciertas personas que, van a necesitar, que la van a necesitar. Luego, en cuanto a la atención al cliente y el tráfico, aquí digamos que es el momento que nosotros hemos identificado donde la gente suele perder más tiempo. Básicamente, siempre existe, cuando tú haces un pedido, digamos, el va y ven de correos entre el equipo de atención al cliente, el equipo de comercial, que si no encuentro dónde está mi pedido, oye, ¿qué ha pasado con mi pedido? El pedido va retrasado, se ha roto un palé, etc. Al final, esto lo que ocurre es que se genera una gran cantidad de correos de ida y vuelta, que a veces responde una persona, luego responde otra persona del equipo y al final falta muchísima trazabilidad. De esta manera, lo que podríamos hacer es utilizar agentes de inteligencia artificial, pues digamos un poco para identificar la casuística de estas comunicaciones que nos llegan por parte del cliente y dependiendo del tipo de idea que tenga cada uno de los mensajes, pues mediante la IA generar respuestas adaptadas al cliente. Igual se os ocurre, digamos, la típica respuesta de un bot que es siempre la misma para todas las personas, pero la gracia de la inteligencia artificial generativa y de los agentes de inteligencia artificial es que se adaptan al tipo de conversación. Básicamente, nunca vas a tener, o prácticamente nunca, es muy complicado tener una misma respuesta para todas las personas. Luego, después del transporte, encontramos dos puntos. Primero, la parte de facturación y conciliación. Básicamente, en este punto encontramos pues también muchísima documentación, ya sean facturas, ya sean albaranes, ya sea cualquier tipo de información que, digamos, la empresa logística tiene la necesidad de guardar en su sistema por tener una trazabilidad, por luego sacar sus indicadores, sacar las ganancias, los beneficios, los gastos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de veces este traspaso de información suele ser de forma manual. Básicamente, las empresas suelen tener una persona, un grupo de personas que se dedican a pasar de forma manual toda esta información pues, al sistema, haciendo que básicamente hacen un poco un trabajo que no aporta valor del todo. Sí que aporta algo de valor porque se tiene que hacer y es algo que realmente es necesario dentro de la empresa, pero ese tiempo que podrían estar gastando en hacer cosas que aporten más, como por ejemplo pues cerrar nuevos clientes o gestionar crisis un poco más importantes, pues lo podría estar haciendo la IA. En este caso, digamos que mediante un sistema de OCR más inteligencia artificial, que luego explicaremos un poco más al detalle, podríamos generar ya, digamos, esta ingesta de datos al sistema, haciendo que la gente no pierda tanto tiempo. Luego, por otro lado, tenemos el reporting y el control de gestión. Básicamente, se pueden generar sistemas de inteligencia artificial generativa de cara a generar todos estos reportes. Se conecta a los propios agentes a lo que son las distintas bases de datos que tiene la empresa y luego, a partir de ahí, pues se pueden generar distintos KPIs, distintos gráficos, se pueden sacar conclusiones. Ahora os voy a explicar dos flujos muy sencillitos, así un poco más a nivel teórico. El primer flujo de todos es el alta automática de pedidos desde un correo electrónico. Básicamente es un poco lo que he mencionado anteriormente.
como sabemos, llegan un montón de notificaciones, un montón de comunicaciones de cara a, pues, oye, quiero enviar algo de un sitio a otro. De esta manera, primero tenemos el primer punto, digamos, observamos o estamos conectados, digamos, al correo electrónico. De esta manera, todos los correos que entren con las solicitudes de pedido, pues nosotros los podemos observar. Luego tenemos el módulo de la IA. Este es el módulo más importante de todos y, digamos, con un cierto entrenamiento que hacemos sobre el mismo, pues podemos obtener toda la información del pedido. Básicamente, en vez de tener, vuelvo a lo mismo, porque al final digamos que es un poco la idea general del valor que aporta la IA, básicamente, en vez de tener a una persona gastando su tiempo en leer el correo, ir apuntando de forma manual los distintos puntos que hacen referencia a ese pedido, pues la IA, con cierto entrenamiento, ciertas técnicas de ingeniería de prompts, pues es capaz de estructurar toda esta información. Entonces, una vez tenemos toda esta información estructurada, prácticamente la gran mayoría de sistemas actuales de gestión, de RPs, tienen la capacidad de enlazar mediante webhooks o mediante HTTPS, puedes enlazar pues, peticiones desde el exterior hasta hacia dentro del sistema. Por tanto, una vez tenidos todos los datos del pedido, pues se puede hacer la petición al sistema y así subir de forma automática lo que sería el pedido a la propia base de datos. Obviamente, aquí no hay que fiarse al 100% de la IA. Con esto me refiero a que siempre tiene que haber una visión o un human in the loop, que le llamo yo, de cara a que una persona observe que de verdad el resultado de la IA es correcto. El siguiente caso de uso también es un poco el clasificar y gestionar incidencias. Básicamente, si os fijáis, en la imagen de la izquierda tenemos pues una especie de diagrama de árbol donde tenemos pues, 4 patas y luego un primer elemento que es el clasificador. Básicamente, por empezar, las 4 patas digamos que son los resultados o aquello que se llevaría a cabo que viene del clasificador. En este caso, el clasificador, vamos a enfocarlo a una cuenta de WhatsApp. Prácticamente, digamos que por WhatsApp o por mensaje de texto pueden llegar un montón de notificaciones. Pues eso, ¿dónde está mi pedido? Quiero un presupuesto. En general, todo el tipo de gestiones que se puedan hacer dentro de este tipo de empresas logísticas. Entonces, ¿qué hace el clasificador? El clasificador funciona de cara a identificar el tipo de documento o el tipo de información que nos está pidiendo el cliente. De esta manera, una vez identificada la tipología del mensaje, pues él puede lanzar un sistema u otro. Por ejemplo, si nos llegara un correo, como el ejemplo que os estoy mostrando, un correo de, oye, ¿cuál es el estado de mi envío con el número de Albarán 637-382? Pues entonces la IA identificaría primero que el mensaje se trata de un seguimiento de envío, ¿no? Y además de ello identificaría el número de Albarán. De esta manera generaría de forma automática, digamos, este correo de aquí, que luego os enseñaré un poco más al detalle. Un poco para concluir, digamos, este primer punto, ¿cuáles son los beneficios? Básicamente todo se resume en de transformar tareas repetitivas en tiempo para aportar valor. Lo que queremos es reducir al máximo las horas que tenemos a gente haciendo tareas repetitivas, tareas que no son irrelevantes, como bien he mencionado antes, pero que no es el foco principal. Entonces he puesto un par de ejemplos, pues por ejemplo, introducir a mano datos de pedidos desde correos y PDFs al RP. La inteligencia artificial, pues podemos extraer automáticamente estos datos y generar el borrador del pedido. También podemos buscar todos los correos mediante sistemas RAG e inteligencia artificial generativa. Y en general, digamos que lo que tratamos es de no tener un super robot súper complejo, sino lo que queremos es tener un conjunto amplio de automatizaciones muy sencillitas, pero que en conjunto todas estas automatizaciones lo que hacen es liberan muchísimo tiempo a los distintos equipos que tenemos, haciendo que los distintos equipos pues, se centren en otros puntos más importantes del proceso. A continuación, os voy a presentar 3 casos de uso, además de ciertas conclusiones que hemos realizado en ITENE.
Básicamente son 3 casos de uso que hemos desarrollado dentro de la empresa, que hemos desarrollado para clientes y no me enrollo más. El primero es un asistente generativo para la gestión documental. Básicamente, la problemática aquí es que, bueno, son 3 problemáticas principalmente. Primero, que la introducción de los datos es de forma manual. Es decir, es lo típico de tú coges un papel y vas apuntando campo a campo los datos dentro del sistema. Básicamente, los equipos pierden un montón de tiempo tecleando estos tipos de datos. El riesgo de error sube mucho porque al hacer tareas de este tipo repetitivas, pues te puedes confundir, puedes poner un dato en el sitio que no corresponde. Al final es muchísimo tiempo perdido. Luego la documentación está dispersa y es difícil de localizar. Al final la información de, por ejemplo, un pedido o ciertos albaranes, pues igual alguien la tiene descargada en local en su ordenador o está en una carpeta de SharePoint y luego se encuentra repetida en otro sitio. Al final, digamos que hay un poco de caos dentro de este tipo de información. Y luego la falta de trazabilidad y control de versiones. No siempre, por ejemplo, en este caso que hablamos de facturas, no siempre tenemos la factura actualizada. Básicamente, hay muchas veces que las facturas pues, se pueden actualizar porque ha habido cualquier ajuste, porque desde el proveedor pues, han cometido un error y entonces te la han enviado actualizada. Pues básicamente lo que tratamos con el aplicativo que os voy a mostrar es corregir todo esto. Esto es la parte inicial del aplicativo. Por explicaros un poco el aplicativo, la idea principal es la empresa con la que trabajamos gestionaba muchísimas facturas, gestionaba una cantidad enorme de facturas. Entonces, ¿qué ocurría? Que el tiempo que perdían era extremadamente grande. Así, para comenzar, primero tenemos lo que sería el login. Es, como veis, una aplicación súper sencillita y básicamente esto nos permite pues, tener trazabilidad de las distintas personas que están utilizando la aplicación, las distintas personas que van a llevar a cabo las aprobaciones y mantener cierta seguridad en lo que es nuestra aplicación. Al final, el login sirve para, digamos que las facturas, no todo el mundo puede aprobar las facturas. Es decir, hay gente que puede aprobar las facturas de gasóleo, por ejemplo, hay gente que solamente puede aprobar las facturas de nóminas. Entonces, el login nos permite un poco dar esa personalización para que cada persona, dependiendo del tipo de identificador que tenga, pues pueda probar ciertas facturas o otras. Esto sería lo que es la aplicación en general. Básicamente, a nivel un poco más de frontend, tenemos la parte de izquierda lo que sería un visualizador con las facturas. Luego tenemos una estructura con los campos extraídos y luego un pequeño resumen. Básicamente, el funcionamiento de esta aplicación es: nosotros se ha definido una cuenta de correo donde se redirigen todas las facturas que se emiten a la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esa cuenta de correo nosotros tenemos un agente de inteligencia artificial que, dependiendo del tipo de factura que entre, pues lo va a redirigir a una persona o a otra. Como hemos dicho, dependiendo del tipo de factura que sea, pues al final va a ser una persona u otra la que lo tenga que gestionar. Entonces, dentro de esta pantalla, si os fijáis arriba a la derecha, así muy en pequeñito, pone en cola. Ahí va a mostrar, digamos, el listado de distintas facturas que tenemos que se tienen que aprobar. Y en el caso de que no haya ninguna factura, pues, como veis, sale en 0. Luego, la parte de la izquierda, en el visualizador de la factura, tenemos la factura que estamos aprobando en este momento. Luego, en campos extraídos, aquí es donde entra también la segunda parte de la IA dentro de esta solución. Aquí utilizamos un módulo de OCR, pero no es un OCR, digamos, al uso. Hoy en día, digamos que los OCRs tradicionales funcionan muy bien, pero cuando las facturas son siempre del mismo tipo. ¿Qué ocurre? Que de normal, dentro de las distintas empresas, pues suelen haber muchísimos tipos distintos de facturas, ya que unas son de un proveedor, otras son de otro proveedor, otras pueden ser de cualquier forma. ¿Qué ocurre? Que los OCRs tradicionales, al digamos ser muy específicos, pues funciona muy bien para un tipo de factura, pero cuando intentas generalizar, pues fallan mucho. Aquí es donde entra la función de OCR de los agentes de IA o de los sistemas de lenguaje. Estos tienen un sistema de OCR o de identificación de carácter óptico
que funciona, pues digamos, al 90-95%. No funciona al 100% perfecto, pero digamos que es una aproximación muy buena si la comparamos con los OCRs tradicionales. ¿Qué ocurre? Que una vez nosotros tenemos la factura y ya hemos definido nuestro OCR, la inteligencia artificial lo que va a hacer va a ser sacar toda la información que sea necesaria de la factura. En este caso, únicamente se están mostrando pues los campos de cliente, origen, destino, bultos y peso, pero esto es totalmente personalizable dependiendo de la información que haga falta subir al sistema de gestión. Es decir, si hace falta añadir un IVA, se añade el IVA, si hay que añadir distintas líneas, se añaden distintas líneas, si tenemos que, si tenemos que añadir 2 IVAs, pues porque hay un IVA de un tipo y un IVA de otro tipo, pues se añade. Entonces, aquí lo que hace la inteligencia artificial es te saca toda esta información del documento. Ahora aquí es donde entra el usuario. El usuario va a observar, digamos, todos los campos extraídos. Estos campos extraídos pueden tener algún fallo, errores tipográficos, igual no ha cogido bien el destino. Entonces aquí es donde entra la revisión del usuario, pero que simplemente, en vez de tener que estar tecleando a mano, digamos, lo que sería todos los elementos de la factura, simplemente con un vistazo puede observar si todos los campos están cumplimentados. Finalmente, una vez se ve que todo está correcto, se le da a confirmar y enviar. Al darle a confirmar y enviar, se ha hecho, digamos, una relación entre lo que es el sistema de gestión y el propio aplicativo, y entonces se sube de forma automática la factura al propio sistema de gestión. El siguiente caso de uso es el análisis automatizado de incidencias en transporte y logística. Básicamente, en este caso de uso, encontrábamos mucho tiempo perdido en intercambios manuales con el cliente. Básicamente, los sistemas de ATC y de comercial invertían muchas horas respondiendo correos y llamadas para resolver dudas, cambios de hora, estados de envío, incidencias. Al final, las conversaciones podían llegar a alargarse mucho, se repetía mucha información y puede llegar a haber un poco de caos. Luego, por otro lado, había cierta comunicación fragmentada, ya que digamos que había información que se enviaba por correo, información que se enviaba a través de una llamada, información que se enviaba por WhatsApp y además información que igual llegaba parte al equipo de comercial y parte al equipo de atención al cliente. Entonces, al final, pues la idea era un poco estandarizarlo todo. Para ello, hemos hecho un sistema de distintos agentes, donde en la parte de arriba pues tenemos distintos escenarios. Cada uno de esos escenarios, digamos, que representa una funcionalidad del sistema. Por un lado tenemos lo que sería los pedidos, la solicitud de recogida de pedidos. Por otro lado, lo que sería el envío de presupuestos. Por otro lado, lo que sería el seguimiento de los propios pedidos y además, en el caso de no tener identificado, digamos, lo que sería el tipo de mensaje, pues siempre lo podemos redirigir a comercial o atención al cliente. ¿Qué ocurre para esto? Pues tenemos un clasificador. Digamos que este es el módulo central del aplicativo, es el módulo central, la parte importante. Al final, este clasificador lo que hace es recoge la notificación entrante. Al final nosotros lo que hacemos es, estamos conectados a todos los sistemas de comunicación de la empresa, en este caso del cliente, y dependiendo del tipo de notificación que llega, pues nuestra inteligencia artificial es capaz de identificar qué tipo de comunicación se está llevando a cabo. Por ejemplo, si llega el correo de un seguimiento de envío, pues la IA lo identificará como seguimiento de envío. Además de esto, no solo identifica el tipo de incidencia, ¿no? O el tipo de comunicación que se está llevando a cabo, sino también lo que hace es recoger toda la información relevante para esta solución, para este flujo. Entonces, uy, va. Sigo. Básicamente, en la IA, digamos, el primer flujo de todos es el de las recogidas. Como he comentado al principio de todo, cuando se estaba explicando las distintas funcionalidades, cuando una persona hace una solicitud de pedido, al final
pues digamos eso, que se intercambian muchos correos. ¿Qué ocurre? Cuando nos llega un pedido, pues tenemos dos casuísticas. La primera casuística de todas es que el pedido por parte del cliente venga con toda la información cumplimentada. Es decir, venga con el origen, el destino, la razón social del destinatario, el número de palés, el tipo de documentación. Al final, hay cierta información que tenemos que tener sí o sí realizada, sí o sí cumplimentada, de cara a poder registrar ese pedido dentro de nuestro sistema. Para ello, en el caso de que esté toda la información, pues simplemente la gente de IA cumplimenta toda esta información y se sube el pedido a una base de datos, donde posteriormente el equipo de comercial pues revisará que ese pedido efectivamente se ha realizado de forma correcta. Pero, ¿qué ocurre en el caso que falta información dentro de la propia comunicación? Pues, por ejemplo, pues porque el cliente ha dado por hecho que nosotros tenemos la razón social del destinatario, pero por lo que sea nosotros no lo tenemos. En este caso, nuestro sistema agéntico lo que hace es enviar la notificación de la imagen de la izquierda. Es un pequeño correo totalmente automático y envía un formulario. Este formulario, digamos que si estuviera completamente vacío, pues para el cliente en este caso, el que ha realizado el pedido, pues sería un poco pesado. Al final tendría que volver a rellenar de forma manual pues toda la información que ya había rellenado previamente en la comunicación. Pero ¿qué pasa? Que como nosotros somos capaces de identificar toda la información que viene en el propio documento, pues entonces le prerellenamos ya lo que es este formulario y simplemente quedaría por rellenar la información que es faltante. Entonces, una vez ya el usuario, el cliente en este caso, ha rellenado toda la información, pues simplemente le da al botón de registrar y de esta manera pues se guarda una nueva línea de pedido dentro de nuestra base de datos. De esta manera pues evitamos en gran parte el vaivén que tiene que realizar tanto comercial como atención al cliente para gestionar este tipo de pedidos. La segunda de las patas es el seguimiento de envíos. Esto básicamente es cuando nos llega una comunicación de tipo no sé dónde se encuentra mi pedido, no sé qué ha pasado con mi pedido debía llegar ayer y no ha llegado, pues es cuando se lanza este tipo de flujos. Al final, hay muchas veces muchas personas que, digamos, por hablar mal y pronto, son un poco cabezonas y entonces envían muchísimos correos, pues porque no saben realmente qué ha ocurrido con sus envíos. De esta manera, quitan mucho tiempo a nuestros distintos empleados. De esta manera, mediante el sistema de agentes de IA, somos capaces de identificar el número de pedido, somos capaces de identificar también, digamos, un poco el destinatario y de esta manera, con esta información, nos conectamos de forma automática al sistema de tracking. Una vez conectados al sistema de tracking, tenemos la capacidad de obtener la información de todas las actualizaciones pasadas que han habido sobre ese pedido. En este caso, como observáis en la imagen, este sería el resultado, digamos, el resultado final. Tenemos el número de Albarán, nos menciona el estado de ese pedido y además se menciona, digamos, la fecha de la última actualización. De esta manera, pues si el cliente ve algo que realmente no le cuadra, pues entonces ahí ya sí que podría ponerse en contacto con la parte de comercial. Pero de cara a enviar una primera pequeña actualización sobre el estado de un envío, pues no habría más problema que enviar esto. El tercer caso de todos es la solicitud de presupuesto. Al final, el funcionamiento es muy similar al que os he mostrado de las recogidas. Simplemente que cuando una persona está preguntando sobre un presupuesto, se les reenvía también un correo electrónico con este formulario. Al final, este formulario, en el momento que se rellena todo, viene conectado a las capacidades, a un Excel, digamos, de capacidades de presupuesto. Es decir, que en el momento que nosotros le damos al botón de registrar, mandamos toda esa información al Excel, se calcula el precio y con ese precio se envía de forma automática un presupuesto al cliente. De esta forma, no tenemos que tener al agente de comercial perdiendo tiempo y gestionando, digamos, presupuestos que igual no son del todo interesantes. Finalmente, el tercer caso de uso de todos es la gestión automatizada de tenders. Básicamente, los tenders o responder a un tender implica muchísimas horas, calculando distancias, volúmenes, suplementos. Al final es un trabajo bastante tedioso.
Dentro de este caso de uso, la problemática que se nos planteaba a nosotros era que el equipo de esta empresa perdía muchísimo tiempo calculando todos los orígenes destino de los tenders. Es decir, cada tender igual puede venir con 200, 250 líneas de origen-destino. ¿Qué ocurría? Que el equipo de comercial o el equipo, en este caso, de ATC, lo que hacían era, de forma manual y utilizando Google Maps, calculaban línea a línea, digamos, los kilómetros que había desde un origen hasta un destino. De esta manera, se perdían pues 4 horas, 5 horas haciendo trabajo que realmente no aporta ningún tipo de valor. De esta manera, nosotros generamos un aplicativo donde, mediante un sistema de inteligencia artificial con una herramienta que conectaba con la API de Google Maps, pues si tú le subías, digamos, el tender del cliente, además de un tarificador, que tarificador, digamos, que era un poco las distintas variables o, digamos, los distintos cálculos que hacía la empresa, pues te calculaba automáticamente todo el tender, generándote, digamos, ya la versión final que podrías enviar al cliente, obviamente añadiendo una parte de repaso por parte de un usuario de cara a pues, que salgan todos esos viajes. Entonces, un poco ya por terminar, los resultados y los aprendizajes clave, al final, gran parte del tiempo, como hemos estado viendo, se va en tareas administrativas que no aportan valor. Al final, hoy en día, lo que son los equipos, pues gastan muchísimo tiempo en trabajos manuales de teclear datos, gestionar correos y al final la idea un poco lo que se quiere es cuidar al cliente, gestionar nuevos clientes y mejorar el servicio, no gastar parte de tu plantilla en tareas repetitivas. Otro punto muy importante es que la inteligencia artificial no sustituye al equipo, sino que lo libera para la parte importante. Básicamente, la idea no es quitar a personas de su trabajo, sino simplemente automatizar ciertos elementos, automatizar ciertos procesos para que así la parte humana, digamos, pues entre la parte de negociación, resolución de incidencias mucho más complejas y atención mucho más cercana al cliente. Y finalmente, yo creo que un poco la clave de todo es que hay que estandarizar y automatizar para no quemar al equipo. Básicamente, si este tipo de empresas quieren escalar, quieren hacerse mucho más grandes, en el momento que empieza a entrar mucho volumen de comunicaciones, mucho volumen de tenders, etcétera, gastar parte de tu equipo en todas estas tareas un poco no tan de valor, pues al final va a hacer que la gente acabe un poco cansada y que se mueva a otros sitios o que el trabajo no sea tan efectivo. De esta manera, implementando sistemas de IA simples pero eficaces, pues podemos hacer que este tipo de cosas no pasen. Y ahora continuamos con Jesús, que os presentará las conclusiones. Bueno, pues hola de nuevo. Vamos a terminar, a finalizar ya pues, esta presentación y vamos a hablar de las conclusiones, ¿vale? De cómo convertir los datos en decisiones. Bien, pues a estas alturas os podéis estar preguntando, bien, ¿y ahora por dónde empiezo? Pues la transformación digital no empieza con sensores ni con un software nuevo. Empieza con una pregunta fundamental. ¿Qué información importante estoy perdiendo en mi proceso? ¿O qué estoy dejando de ver con mis datos? Esta pregunta, o estas dos preguntas, ¿vale? Suelen revelar muchísimo más que cualquier auditoría técnica. Porque la mayoría de las empresas tienen datos, pero no las convierten en decisiones. Y ahí está la clave. No se trata de comprar sensores o de instalar un software porque está de moda. La digitalización debe responder siempre a objetivos claros y medibles,
a reducir costes, a mejorar la trazabilidad y aumentar la eficiencia. Si al final no hay estrategia, la tecnología se convierte en gasto, no en inversión. Este modelo busca potenciar el conocimiento y experiencia. ¿Cómo? Pues eliminando la incertidumbre, con datos fiables, con visión global. La tecnología es el medio, pero el valor humano sigue siendo el centro. Con el IoT, ¿vale? Tenemos los sensores con esa conectividad que nos permiten automatizar tareas, generar alertas y actuar en tiempo real. Y al final tenemos que pensar que la inteligencia artificial no es magia. Simplemente lo que hace es transformar los datos en conocimiento accionable. Nos ayuda a detectar patrones, anticipa los problemas y apoya la toma de decisiones. Puede analizar miles de variables y decirnos cuál es la mejor configuración para reducir el consumo energético, por ejemplo, si estuviéramos utilizándolo para eso, sin afectar a la producción que tengamos en nuestra fábrica. Al final, esto se trata de convertir datos en decisiones, ¿vale? Y las decisiones en mejoras reales. Ese es el primer paso hacia una fábrica inteligente. No esperar a la tecnología, sino empezar con una estrategia clara y poner a las personas en el centro. Y bien, una vez que sepamos qué queremos mejorar, ahora toca decidir cómo hacerlo. Y aquí la estrategia más importante, la estrategia es muchísimo más importante que la tecnología. Al final, muchas implantaciones digitales fracasan por intentar hacerlo todo a la vez. El dicho de quien mucho abarca, poco aprieta. La metodología que funciona y que normalmente solemos implementar aquí en ITENE se basa en 3 fases muy claras. Una primera fase de diagnóstico, en la cual el primer punto sería identificar aquellos procesos críticos y las fuentes de datos existentes, ¿vale? Aquí nos deberíamos de preguntar, ¿dónde están los puntos claves que afectan a nuestra productividad? Pues a lo mejor serían paradas no planificadas, cuellos de botella, retrabajos, de gestiones de recursos, ¿vale? Nos podríamos preguntar, ¿qué datos tenemos ya y cuáles faltan? ¿Vale? Puede ser que tengamos datos de presiones, de temperaturas, ¿vale? Pero nos harían falta realmente tiempos reales, trazabilidades, datos de eficiencia por turno y operario. Bien, una vez que tengamos identificados esos procesos críticos, pasaríamos a intentar detectar aquellas ineficiencias, cuellos de botella y oportunidades reales. ¿Dónde perdemos tiempo, recursos o calidad? Una vez que lo tengamos claro, definiríamos los objetivos técnicos y de negocios. Aquí ya no solo se trata de instalar tecnología, sino saber qué es lo que queremos lograr. Reducir costes, mejorar la trazabilidad, aumentar esa eficiencia. ¿Dónde están los puntos clave que afectan a la productividad? ¿Qué datos tenemos y cuáles nos faltan? Sin este análisis, cualquier inversión va a ser un salto al vacío. Una vez que ya hayamos superado esa primera etapa de diagnóstico, nos centraremos en hacer un piloto, ¿vale? En el cual centraremos ese IoT y la IA en un caso concreto y acotado. ¿Por qué? Porque necesitamos validar resultados con datos reales, ¿vale? Y esto siempre antes de escalar, porque en esta fase vamos a ajustar la tecnología, los procesos y las personas. Es donde vamos a aprender qué es lo que funciona y qué es lo que no nos funciona. Por ejemplo, podemos empezar monitorizando una línea de producción para anticipar averías y medir el impacto en tiempo de parada, ¿vale? Y cuando realmente consigamos ver que nuestro piloto demuestra valor, que tenemos esos resultados que estamos esperando, pasaríamos a lo que sería la etapa de despliegue. Aquí escalaremos las soluciones que ya generan nuestros resultados. Integraremos la tecnología en la operativa diaria y mediremos el impacto en 3 dimensiones: la eficiencia, la sostenibilidad y el bienestar. Este paso convertirá la innovación en parte del ADN de nuestra empresa. Al final, la clave es esta: pensar en grande, ¿vale? Empezar en pequeño y escalar con sentido. Esa es la clave para una transformación exitosa. Pero bueno, al final, este camino hacia la industria 5.0 no se recorre solo. Muchas empresas saben que quieren digitalizar, pero no tienen claro por dónde empezar, qué tecnología elegir o cómo asegurarse de que la inversión genera retorno. Y ahí es donde entramos nosotros, ITENE. No implantamos tecnología por implantar, la usamos para mejorar procesos y aportar valor real. Acompañamos a las empresas desde la idea hasta la implantación.
combinando el I+D, la digitalización y el conocimiento sectorial. Nuestro objetivo es claro, que la tecnología sea una herramienta para el negocio, no una moda. Aplicamos el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la trazabilidad en sectores como el embalaje, el transporte y la logística. Por ejemplo, con IoT podemos monitorizar en tiempo real el estado de los equipos y anticipar averías. Con la IA vamos a transformar esos datos en decisiones que optimizan la producción y reducen los costes. La industria 5.0 no es solo tecnología, es colaboración y conocimiento. Diseñamos soluciones que facilitan el trabajo, reducen la carga operativa y aumentan el valor del conocimiento humano. El objetivo es que el trabajador tenga más control, no más tareas. Que los técnicos tomen decisiones basadas en datos fiables y que los managers tengan una visión global del proceso. Al final, no solamente se trata de generar datos. Datos ya hemos dicho que tenemos de sobra. Se trata de convertirlos en decisiones. Decisiones que impacten en el negocio, decisiones que mejoren la eficiencia, la sostenibilidad y el bienestar de las personas. En resumen, al final, la industria 5.0 no es solo tecnología, es colaboración, sostenibilidad, conocimiento y decisiones basadas en datos. Y en ITENE ponemos todo esto al servicio de las empresas para que avancen hacia un modelo más inteligente, más sostenible y más humano. Si quieren dar el primer paso, estamos aquí para acompañarlos. Y ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Y a ver si se acerca mi compañero Guillermo. A ver, tenemos varias preguntas. La primera de todas es, a ver, paso. ¿Por qué procesos empezamos a utilizar IA? A ver, realmente no existe una recomendación estándar para los procesos que se deberían automatizar. Realmente tenemos que, bueno, hay que sentarse un poco, ¿no? Digamos, hacer un poco de revisión de aquello que tenemos dentro de nuestra propia compañía y de esta manera observar aquellos procesos o aquellas partes en las que observemos que se pierde realmente bastante tiempo o en el que no somos del todo productivos. Al final, digamos que hay ciertas cosas que son más fáciles de automatizar y otras que son más complejas. Entonces, yo si tuviera que dar una idea así principal, diría que empezar con tareas un poco sencillas y a partir de empezar a escalar las cosas cuando se vea pues que existe cierto retorno de cara a este tipo de soluciones. Luego, otra pregunta que nos han dejado por aquí es ¿qué procesos de IA me aconsejas para automatizar? Bueno, esta pregunta va un poco al final, va relacionada con la pregunta de antes. Al final la clave es identificar aquellos puntos donde se hace un poco cuello de botella o donde se pierden horas valiosas del equipo, porque no, al final pues no estamos para tirar horas. Al final nosotros tenemos aquí desde ITENE, tenemos la capacidad de ayudar a identificar, digamos, esos cuellos de botella o esos problemas de cara a pues, aplicar distintas soluciones de inteligencia artificial o de optimización de procesos. Luego, otra pregunta que nos han dejado por aquí. No tengo departamento interno y no sé qué necesito porque no tengo los medios suficientes. Para ello, para esto, digamos que existe una metodología un tanto estándar que está compuesta por 4 fases primeras. La primera fase, digamos que es un poco el diagnóstico. Básicamente aquí lo que deberíamos hacer es listar los procesos críticos y sus distintos problemas, pues por ejemplo, el coste de estos procesos, el tiempo, el número de errores que nos encontramos y además identificar qué datos tenemos dentro de nuestra empresa. Pues al final, si lo tenemos hecho todo un desastre, como quien dice, pues va a ser bastante más complicado empezar a hacer cosas. Y entonces igual el primer proceso que hay que hacer es estandarizar esos datos y dejarlo todo listo para empezar a implementar soluciones. Luego la segunda fase sería priorización. Básicamente esto va relacionado con las 2 primeras preguntas que he respondido. Hay que elegir 1 o 2 procesos que sean de alto impacto y además que no sean del todo complejos. Básicamente hay que elegir aquellos elementos que veamos que nos aportan más valor y, digamos, intentar elegir un objetivo claro. Al final es muy importante pues, tener un poco claro el rumbo hacia el que queremos ir.
Luego la fase 3 sería los partners. Básicamente es importante buscar proveedores especializados en línea para logística, pues como por ejemplo podemos ser nosotros, que tenemos ya cierta expertise en lo que serían este tipo de desarrollos. Finalmente, la fase 4, que sería un poco el escalado. Al final hay que evaluar resultados, si el piloto funciona, si la primera prueba de concepto funciona, pues siempre existe la opción de escalarlo y de esta manera, pues, seguir, digamos, ampliando a otros procesos. Luego, otra pregunta que nos han dejado por aquí es ¿qué forma de optimizar costes en el departamento de compras con partners? Al final, yo creo que hay dos puntos muy interesantes para utilizar, digamos, lo que es la inteligencia artificial, pues un poco para optimizar costes con partners. Y la primera de todas es una negociación basada en datos. Al final, si nosotros tenemos un sustento en datos, es decir, si tenemos, digamos, gráficos, KPIs, cierta información con la que nosotros podamos ir a un partner y, digamos, un poco negociar las condiciones que tenemos con ellos, pues nos va a dar más potencia a la hora de hacer esta negociación. Y luego, por otro lado, utilizar modelos predictivos. Al final, si utilizamos modelos predictivos, nosotros nos podemos anticipar, pues ya sean a subidas de precios, ya sean a subidas de demanda, que al final va a ser todo relacionado con anticiparse a cualquier tipo de subida. De cara a, pues igual nos interesa gestionar otro partner, igual nos interesa pues gestionar algún tipo de acuerdo con nuestro partner actual. Luego, la última pregunta que tenemos por aquí es ¿qué manera tenemos de evaluar los KPIs del personal? A ver, esta pregunta, digamos que yo empezaría por definir los distintos KPIs y alinearlos con los objetivos de la empresa. Al final, lo que buscamos es productividad dentro de la empresa, buscamos también cumplimiento y buscamos calidad. Entonces, digamos que la forma de evaluar estos KPIs pues sería un poco tirar por aquí. Al final, si utilizamos distintos dashboards, si utilizamos herramientas de BI, como pueden ser pues, Power BI, Tableau, Qlik, etcétera, podemos visualizar todos este tipos de KPIs. Y además, si lo complementamos con la inteligencia artificial de cara a mejorar o optimizar este proceso, pues mejor que mejor. Y no sé si hay más preguntas. Si alguien presente tiene alguna pregunta más, aquí estamos Jesús y yo para responderlas. Y si no, pues ya cerramos un poco con el Tech Transfer. Vale, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Me despido. Yo soy Guillermo López y mi compañero es... Yo soy Jesús Marcos. Jesús Marcos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, esperamos veros en otra Tech Transfer próximamente. Gracias.